Buenas noches, pueblo televidente. Buenas noches, doctor Felipe Ávila. Es un gusto tenerlo aquí de nuevo. Estamos aquí para conversar de buena fe sobre la Revolución Mexicana y sobre un episodio en particular que a mí me llama mucho la atención y que he encontrado ciertas resonancias en el presente. Desde que el presidente López Obrador dijo que se censuraba en su discurso sobre la decena trágica, el acontecimiento al que me refiero, me dieron ganas de saber qué es lo que estaba pensando. ¿Qué es eso que censuró en su discurso para no polarizar o para no alborotar más al gallinero? Y por eso lo invito, porque es usted un especialista en el periodo, un especialista particularmente en el zapatismo, que se convirtió en una especie de bestia negra con la que la prensa y los intelectuales de la reacción intentaron golpear al gobierno de Francisco y Madero. ¿Podría empezar por contarnos de qué se trata este episodio al que hacemos referencia? Sí, cómo no. La decena trágica es este periodo que va del 9 de febrero de 1913, cuando estalla un golpe militar en la madrugada, organizado por varios de los principales altos mandos del Ejército Federal, y que es apoyado por grupos conservadores, y que termina con, después de 10 días de bombardeos en la Ciudad de México, 10 días terribles para la población capitalina, una época de verdadero terror al que fue sometida la población que vivía en la Ciudad de México, que culmina con el apresamiento de Francisco I. Madero, presidente, y José María Pino Suárez, vicepresidente, que son obligados a punta de pistola a presentar sus renuncias el 19, y que termina de manera trágica el 22 de febrero con el asesinato del presidente y el vicepresidente de la República en las afueras de lo que es la penitenciaría de Lecumberri. Es uno de los episodios más oscuros de la historia de México, y pues fue una manera de abortar el experimento democrático que estaba llevando a cabo el gobierno de Francisco y Madero. Entonces es a esto a lo que se estaba refiriendo el presidente López Obrador. Muchas veces se dice, creo que es un lugar común en nuestra historia, decir que Madero era un mal político y que fue muy ingenuo, que solamente por eso le pudo pasar un golpe tan anunciado como el que hablamos. ¿Fue Madero ingenuo? ¿Podía haber hecho cosas para prevenir que esto sucediera? Mira, yo no creo, ya nos habíamos hablado de tú desde la otra vez. Perdón, sí es cierto. Es por Susana distancia. Sí, ¿verdad? Ok. Mira, yo creo que este calificativo que se ha endilgado a Madero desde hace muchísimos años, yo creo que no tiene ninguna base. Yo he tenido la oportunidad de ver los actos que hizo Madero, de consultar sus archivos, consultar su correspondencia personal, que era numerosísima. Era un escritor febril que escribía miles de cartas todo el tiempo. Por fortuna, muchísimas de esas cartas, miles de cartas, se conservan. Algunas están publicadas, otras están en los archivos. Y yo ahí me he encontrado, al contrario de este dicho que se ha hecho un poco popular de que era un ingenuo o un soñador, yo siempre he visto en Madero a un político realista. Desde que él decide meterse a la política en 1904 y que comienza participando a nivel municipal y que luego se involucra en las elecciones en su estado natal, Coahuila, y que después de 2 fraudes locales y estatales que le toca presenciar en carne propia, se da cuenta de que eso no va a llegar a ningún lado, y él se propone como objetivo crear un partido político nacional de oposición y que sea antirreeleccionista, y que escribe un libro que es el mejor análisis político acerca de cómo funcionaba el sistema porfirista, y que a partir de ahí concluye que México está apto para la democracia y que hace falta un partido democrático. A partir de ahí y de irse a pueblear. Sí, y él, cuando publica la sucesión presidencial en 1909, él comienza a organizar ese partido, y ese partido lo construye en un año. Eso que él escribe como análisis de gabinete, pero era un observador de lo que ocurría, muy agudo, muy penetrante.
desprende un programa político y él comienza a organizar este partido, que es el Partido Nacional Antirreeleccionista. Yo creo que el Partido Nacional Antirreeleccionista es el primer partido político moderno, porque es el primer partido que se crea a partir de principios, a partir de discusiones, a partir de asambleas, a partir de clubes que se van formando en infinidad de lugares de la República. ¿Cómo cuántos clubes? Había cientos de clubes del Partido Antirreeleccionista. Y eso se puede seguir en la correspondencia de Madero con todos los que constituyen un club democrático antirreeleccionista en sus localidades. Con todos ellos, Madero sostiene una correspondencia permanente. Felipe, tú cuentas esto y yo no puedo dejar de pensar. Ya sé que muchos historiadores serios no hacen esto, pero en el presente. Y de pensar en el presidente López Obrador, que va y recorre cada pueblo y construye Morena y luego triunfa. ¿Qué pasa con los clubes antirreeleccionistas después, una vez que Madero está en el gobierno? ¿Siguen activados como núcleos de discusión? ¿Sirven para algo? Mira, yo creo que Madero crea el primer partido político moderno, hace la primera campaña política moderna, porque antes no había elecciones, no había elecciones verdaderas. Había candidatos que eran apoyados por el presidente Porfirio Díaz, por los gobernadores, por los caciques, y se estimulaban elecciones. Se movilizaba a los peones de las haciendas, a los trabajadores. La mayoría de la población no sabía leer y escribir, entonces un escribano tomaba el voto de todos los que en voz alta decían por quién votaban, y de esa manera se daba un carpetazo en lo que se ha calificado como la ficción democrática. El Partido Nacional Antirreeleccionista no es así, es un verdadero partido político que se despliega, que hace una campaña moderna, que va puebleando por todos lados con el ferrocarril, siguiendo las líneas del ferrocarril, que es exitosísimo. Madero era un personaje muy carismático que electrizaba al auditorio que lo escuchaba. En todos lugares iba sembrando organización, y este partido es el que compite, y cuando compite en las elecciones, Porfirio Díaz apresa a Madero, claro, y desata la represión contra el partido antirreeleccionista. Se consuma el fraude, estando preso Madero en la cárcel, y Madero recurre a las instancias legales que tenía a la mano, organiza el que sus seguidores vayan a las casillas, que levanten actas, que impugnen el fraude, documente el fraude. Federico González Garza presenta un legajo gigantesco ante el Colegio Electoral pidiendo la invalidez de las elecciones, y lleva todas las pruebas del fraude electoral, y por supuesto el Colegio Electoral no las toma en cuenta, las hace a un lado y declara válida la elección, y entonces se consuma la imposición de Porfirio Díaz como presidente. Cuando eso ocurre, se acabaron todas las instancias legales de Madero, claro, ya no le queda otra. Y él, en la sucesión presidencial, le había advertido a Porfirio Díaz que si no permitía elecciones democráticas se iba a arrepentir, porque iba a provocar una revolución. Eso ya lo estaba anunciando desde la sucesión presidencial, y eso es lo que ocurre. Entonces, él, que era una persona muy congruente y muy consecuente con sus principios, llama a la insurrección, escapa de la cárcel, se va a Estados Unidos. En San Luis, en Estados Unidos, en Texas, proclama el Plan de San Luis, lo antefecha para que no pueda agarrarlo el gobierno de Estados Unidos por estar haciendo un movimiento subversivo contra un país amigo. Le pone una fecha anterior al día en que lo redacta y lo firma, y entonces llama a la insurrección. Y es una insurrección también exitosísima, porque en 6 meses acaba con una dictadura que tenía 30 años en el poder, y es prácticamente sin violencia. ¿Cuál es el problema con lo que tú me preguntas? Que Madero era un pacifista. Él recurrió a la revolución porque no le dejaron otra opción, pero él no era partidario de la sangre ni de la violencia. Él era un humanista convencido, un filántropo, y él era contrario al uso de la fuerza. Entonces, cuando él triunfa y derrota a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz renuncia y se forma un gobierno interino, Madero cree que ya ganó. Y el problema, y creo que esto está en el origen de lo que pasa en la Decena Trágica, es que desarma a su ejército. El ejército revolucionario, el ejército triunfante, el ejército que derrotó al ejército federal en los campos de batalla,
en el pacto de Ciudad Juárez, Madero lo desarma y lo manda a su casa. Ese es el primer gran error de Madero. Y el segundo gran error es que en Ciudad Juárez pacta la permanencia de las instituciones, de las leyes y de buena parte de la clase política porfirista. Permite que siga la presidencia, pero con otro presidente que era Francisco León de la Barra, el secretario de Relaciones Exteriores. Deja que se quede el Congreso, que es un Congreso completamente porfirista, la Cámara de Diputados y la de Senadores. Deja que permanezca el Poder Judicial, que también son jueces completamente porfiristas. Y al principio aceptó que permanecieran los gobernadores. Pero la fuerza de la revolución era de tal magnitud que poco a poco tuvo que ir quitando a los gobernadores. Y en el Pacto de Ciudad Juárez pide nada más 14 gobiernos estatales, que es donde más fuerza tuvo la revolución. Entonces, lo que le pasa a Madero en la escena trágica es la consecuencia de haber confiado en la victoria de manera muy pronta. Pensaba que con elecciones libres él iba a poder ser presidente democráticamente electo y que él iba a hacer que la democracia imperara en el país y que con eso se iban a acabar los males del país. Y él creía que México ya estaba maduro para la democracia. Entonces, a todo su ejército, a todos sus seguidores, algunos de sus líderes populares más radicales, los manda a su casa, como a Francisco Villa, a Pascual Orozco y a Emiliano Zapata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Madero queda al frente de un nuevo gobierno, pero con instituciones del antiguo régimen y sin sus militantes, sin sus combatientes. Entonces se queda preso en los hechos de las instituciones y del personal del antiguo régimen, porque él confía en que no van a tratar de sublevarse, que no va a haber una contrarrevolución. Vamos a ir a un corte y seguimos hablando de esto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos Felipe Ávila, Susana Distancia y yo hablando sobre la decena trágica y sobre el maderismo. Felipe, nos decías, Madero es capaz de organizar un partido político moderno, el primero en el país, después de recorrer el territorio, de hacer discusión ideológica, programática, de organizar una voluntad colectiva enorme. Después, lucha contra el fraude electoral. Con este aparato de partido del que carecía, por ejemplo, el porfiriato. Después de luchar contra el fraude electoral, es capaz de organizar una insurrección armada exitosa. Eso nos da cuenta de un político realista, de un político efectivo, aunque fuera pacifista, aunque tuviera sus cosas que para algunos historiadores resultan extrañas. Pero después viene lo que dices que son sus grandes errores. Si no es por ingenuo, ¿por qué los comete? ¿Por qué desarma a los suyos? ¿Por qué acepta un poder judicial del viejo régimen? ¿Por qué acepta un Congreso, una clase política que evidentemente estaban viviendo otro tiempo histórico y se iban a aferrar a seguir en la misma frecuencia? Mira, yo creo que tampoco es porque sea una muestra es así de ingenuidad. Yo creo que Madero decide hacer eso porque durante las últimas semanas de la insurrección, a él le toca presenciar una revolución popular plebeya que lo está comenzando a rebasar por la izquierda. Una revolución con caudillos nuevos, con caudillos populares, caudillos campesinos, caudillos indígenas, que están ya tomando la tierra, que están quemando haciendas, que están destruyendo archivos, que están incendiando fábricas, que están ejecutando a jefes políticos. Es una revolución en marcha que se está radicalizando y que Madero se ve cada vez más incapaz de controlar. Y el otro problema es que Madero era un demócrata. Él quería hacer una revolución política, pero él pensaba que la revolución social se tenía que hacer de manera paulatina y a través de las instituciones. ¿Cuál es la principal diferencia con Zapata? Que Zapata está ya tomando la tierra y quiere que se legitime esa recuperación de tierras por los pueblos. ¿Y cuál es la postura de Madero? Madero le dice, no,
tenemos que hacerlo a través de las leyes y de las instituciones. Tiene que nombrarse una Comisión Nacional Agraria, tiene que hacerse un estudio, tienen que hacerse las mediciones, tiene que ver primero el Estado, si esas tierras están disponibles, si hay que expropiar, si hay que indemnizar. No es inmediato. Y en cambio, para Zapata, la recuperación de las tierras es inmediata. Entonces, sí hay una diferencia de cuál es la revolución que está pensando hacer Francisco I. Madero, que es una revolución política y democrática a través de las instituciones, más de reforma, pero profunda. No es que no quisiera entregar la tierra a los pueblos, es que pensaba que tenía que ser un proceso paulatino. Y en las últimas semanas de la insurrección se da cuenta de que los líderes populares lo están rebasando. Entonces lo hace para no perder control de la situación. Para no perder el control, y también porque cree que a final de cuentas las instituciones del antiguo régimen pueden servir. Él cree que las puede usar, que se habían estado usando mal porque los gobernantes eran malos, pero no porque la Constitución estuviera mal hecha. Lo que pasa es que no se cumplía. Claro. Madero no se plantea ahí hacer una nueva Constitución. Él está de acuerdo con la Constitución de 1857. ¿Qué es lo que le critica Porfirio Díaz? Que la ha hecho a un lado y la ha violado sistemáticamente, pero que si se cumple puede servir para desarrollar el país. Entonces, yo creo que eso es lo que está en el fondo de la decisión de Madero de desarmar a su gente, de poder mantener el control sobre el proceso revolucionario y poder usar a las instituciones a través de un régimen democrático que las pueda hacer funcionales. Ok, entiendo esto, desarmar a la gente por una convicción pacifista, ¿no? Después de todo, estaba abierta la expectativa de tener el poder de forma democrática y transmitirlo así. Y también, digamos, la opción reformista de tomar las instituciones del viejo régimen e ir transformándolas paulatinamente. Pero ¿qué hay de todo el elemento civil, toda la fuerza política que ya tenía agrupada en los clubes antirreeleccionistas? ¿Qué hay de ellos? ¿Se mantienen movilizados? ¿Trabajan en los estados? ¿O dejan de funcionar? Mira, lo que pasa con la gente que formó el Partido Nacional Antirreeleccionista, con todos estos clubes, todas estas células que se crean por buena parte del territorio nacional, Madero cree que todos se van a levantar en armas, que esos ciudadanos indignados que se han movilizado en las calles y que se volcaron a las urnas ante la evidencia brutal del fraude electoral, van a tomar las armas y van a secundar su llamado a la insurrección. Y sin embargo eso no ocurre. Ese movimiento exitosísimo político-electoral en las calles, esa insurrección cívica de los ciudadanos, no se convierte en el ejército maderista, porque hay un salto cualitativo muy grande entre ser un ciudadano que se moviliza por el voto y que lo defiende, a un militante que agarra un fusil y que se sube a la sierra a disparar contra los soldados. Ahí hay un grado de compromiso político muy, muy alto, que no es fácil que se cumpla. Entonces, la insurrección maderista es una insurrección con sectores que no habían estado en la movilización electoral. Son sectores nuevos, son sectores rurales, son mineros, son arrieros, son campesinos, son indígenas, que Madero es su líder natural porque es el líder más prestigiado, más conocido y con mayor legitimidad, pero no habían estado trabajando con él. Lo que pasa es que su situación era tan desesperada, económica, política y legalmente, que no le veían otra salida más que secundar el llamado a las armas. Entonces, el ejército maderista, ese que es muy exitoso, es una composición social y política distinta a su partido nacional. Entonces, él trata de fundirlos, de amalgamarlos, de hacerlos uno solo, pero se da cuenta de que no es fácil. Y entonces... Una coalición demasiado heterogénea, sí, con intereses distintos. Sí. Y entonces lo que Madero decide hacer es, bueno, váyanse a su casa, pero estén alertas porque si se necesitan, los vamos a llamar. Y otra cosa que también ocurre es que todos los cuadros
importantes maderistas, antirreeleccionistas, forman parte del gobierno. Madero los llama a las secretarías de Estado, a las subsecretarías, muchos son diputados, muchos los manda como gobernadores en los estados, como secretarios de gobierno, porque Madero se convierte en el líder político más importante del país y es el jefe del Estado mexicano. Claro. Entonces, no tenía tantos cuadros y a los mejores, a los más capaces y a los en los que más confía, los hace que se incorporen al gobierno. Entonces tanto al gobierno su federal, base de organización territorial. Sí, se queda sin base de organización territorial. Y bueno, era muy joven el partido maderista. No tenía ni 2 años, no tenía experiencia todavía. Y de repente se ven dueños del país y que lo tienen que gobernar y que lo tienen que conducir y pues no les queda de otra. Incluso cuando Madero hace eso, se da cuenta de que tiene que hacer una depuración. Y el Partido Nacional Antirreeleccionista se da cuenta de que ya no le sirve porque muchos de sus primeros compañeros se asustan con la insurrección y se hacen a un lado y se deslindan. Y cuando triunfa, llegan de manera oportunista a querer incorporarse al proyecto de gobierno. Entonces Madero, que se da cuenta cómo son realmente en la lucha armada, dice, no, estos son unos oportunistas y no me sirven, y los hace a un lado, y entonces funda un nuevo partido, el Partido Liberal Constitucionalista, con sus cuadros más probados. Son cuadros muy jóvenes que estuvieron con él en la campaña política y que estuvieron con él en la insurrección. Esos son los únicos en los que confía. Son y muy con jóvenes ellos porque no gobierna. participaron, los escoge, son jóvenes, porque no participaron del viejo régimen. No son del viejo régimen. Procura dejar a un lado a la clase política que hizo la transición. Sí. Pero sí, lo que ocurre después, yo creo que muestra que sí le hizo falta su partido. Y sí le hizo falta esa gente que se había entusiasmado con el maderismo y que había visto con muy buenos ojos el triunfo en la insurrección y que sin embargo no le dio tiempo de organizarlo porque, mira, Madero duró 15 meses en el poder. En esos 15 meses tuvo 4 rebeliones, 2 desde la derecha, de Félix Díaz y de Bernardo Reyes, y 2 desde la izquierda, de Emiliano Zapata y de Pascual Orozco. Y tuvo que combatir a las 4. Acabó muy rápido con las de la derecha porque no tuvieron apoyo, pero fueron como un ensayo de lo que después sería una 5ª rebelión. Y derrotar a los que lo rebasaron por la izquierda le costó muchísimo más trabajo. Claro. Acabar con la rebelión orozquista fue terrible el esfuerzo que se tuvo que hacer. Y ahí algunos de los maderistas, a los que había mandado a su casa como Pancho Villa, regresaron a las filas a defender al gobierno de Madero, pero bajo las órdenes de los generales porfiristas. Incluso a Pancho Villa, que lo pusieron bajo las órdenes de Victoriano Huerta lo quiso fusilar y lo salvó solamente la intervención de último momento de Madero para que no mataran a Villa y lo mandaron preso a Santiago de Tlatelolco en la Ciudad de México. ¿Dirías que ese fue otro error? Ese fue otro error también. Tener generales del antiguo régimen. Ahora desarma, tiene generales del antiguo régimen, desfonda su partido y procura más bien tener un partido de cuadros que un partido de masas. Sí. Descuida la organización popular. Pero no todo es culpa de Madero, desde luego. Hay una serie de factores que se unieron para conspirar. Podríamos mencionar al factor económico. Sí, claro. Hubo agentes económicos. Katz menciona el Banco Scherer y Hacendados de Morelos. ¿Cuáles otros agentes económicos hubo involucrados en la decena trágica o en las conspiraciones contra Madero en general? Mira, de manera directa, quienes estuvieron militantemente en contra fueron los hacendados, que era la clase económica más fuerte, porque México era un país rural. Claro. Un país en donde la industria era incipiente, al igual que el capital financiero, pero que ya era importante, y que estaba sobre todo en manos de empresas extranjeras. O sea, la gran burguesía no era una burguesía nacional, era una burguesía extranjera,
que era la que controlaba la minería, que controlaba los ferrocarriles, que controlaba la industria de transformación, eh, que también era dueña de algunos emporios de exportación agrícola, había cultivos de gran valor comercial, pero era una clase, el régimen de Porfirio Díaz era una oligarquía terrateniente, con un sector incipiente de moderna burguesía. El petróleo apenas comenzaba, tenía poco más de 10 años que había empezado a explotarse y ya estaba en manos de grandes empresas ¿Y transnacionales. no hubo burguesía empresariado maderista? Era incipiente, sí, sí había, pero era muy débil, no tenía gran fuerza económica y lo que ocurrió es que estos sectores económicos poderosos que se vieron amenazados por la revolución de Madero, primero estuvieron agazapados, estaban en shock porque no daban crédito que los hubieran derrocado tan fácilmente. Entonces al principio no sacaban la cabeza, Y hasta no se intentaron quedar bien asomaban. con Madero de Sí, repente, ¿no? empiezan a cortejarlo, incluso el ejército que había sido humillado porque no quería capitular, porque Victoriano Huerta fue a decirle en los últimos días a Porfirio Díaz que no renunciara, que más bien le diera permiso para que él resistiera y que él se encargaba de acabar con la revolución. Ese ejército de clase aristocrática estaba herido en su orgullo y al principio tratan de hacer las paces y de llevarla bien con Madero. Pero cuando ven que Madero no les da la puntilla, que desarma a su propio ejército, que comienza a tener dificultades con quienes lo rebasan por la izquierda, que comienza a perder popularidad, entonces se envalentonan y comienzan a sacar la cabeza y comienzan a desafiarlo y se vuelven un sector cada vez más agresivo, más beligerante y hacia el final un sector abiertamente golpista, completamente haciendo labor para derrocarlo, casi a la luz pública. Eh, y Y Madero los dejó ser. los dejó ser porque yo creo que cuando Madero se da cuenta ya de la dimensión del golpe que ya está en curso, es demasiado tarde. Eh, Porque además ya se había vuelto rehén del ejército. Porque para acabar con Orozco, tiene que recurrir a Victoriano Huerta, con el que ya había tenido problemas, porque la ruptura con Zapata es una ruptura en buena medida provocada por la traición del presidente interino Francisco León de la Barra y por el jefe militar que es Victoriano Huerta, que mienten, engañan, desobedecen a Madero y hacen todo lo posible porque no haya acuerdo entre Zapata y Madero. Y cuando eso ocurre, Madero se da cuenta y hace pública una carta de denuncia contra Victoriano Huerta en donde lo acusa de ser el responsable de haber provocado el rompimiento con Emiliano Zapata, lo responsabiliza de manera pública y sin embargo, cuando tiene que acabar con la rebelión de Pascual Orozco, tiene que recurrir a Victoriano Huerta porque no tenía un militar más capaz que él y era una lucha de sobrevivencia. Cuando tiene que recurrir a Victoriano Huerta para acabar con Pascual Orozco, Madero se convierte en rehén del ejército federal. Y como no tiene a su ejército en pie de lucha, pues entonces se ve obligado por las circunstancias a tener que confiar en el ejército, hasta el último momento en que se da cuenta de que eso ya no va a ser así. Porque cuando ocurre la decena trágica, eh, el 9 de febrero en la madrugada, eh, el jefe de la plaza de la Ciudad de México, el general Lauro Villar, es fiel a Madero y logra recuperar el Palacio Nacional en la mañana de ese 9. Vamos a ir un corte y seguimos platicando. Claro. Usted no nos abandone. Estamos platicando con Felipe Ávila sobre la decena trágica.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy con Felipe Ávila y Susana Distancia hablando sobre la decena trágica. Felipe, nos hablaba sobre las condiciones militares de posibilidad de la decena trágica. Pero yo quisiera regresar un paso atrás. Además de los poderes económicos que conspiraron, hubo un papel importante de los medios de comunicación para sembrar el ambiente. Ariel Rodríguez Curi menciona al Imparcial. Desde luego, seguramente había otros. Sí. ¿Cómo sembraron, se fue haciendo ese caldo de cultivo en la opinión pública para poder perpetrar, digamos, el operativo militar? Fue terrible la postura y la actividad que hicieron los principales medios de comunicación de la época. El Imparcial quizá era el más importante, pero había otros periódicos también nacionales importantes, dos periódicos católicos, El País y El Tiempo. Había otros diarios, incluso que se publicaban en inglés, el Mexican Herald, por ejemplo, y unas revistas satíricas que caricaturizaron a Madero de una manera infame. Lo ridiculizaron sistemáticamente. Yo creo que la campaña mediática más perversa, más denigrante que se haya hecho contra un presidente de México fue la que llevó a cabo la prensa nacional contra el gobierno de Francisco I. Madero. ¿Peor que la campaña que ha habido contra López Obrador? Yo creo que todavía era peor aquella, sí. Porque además Madero estaba inerme. Él crea un partido político, se da cuenta de que necesita también su propio medio de expresión, le encarga a sus colaboradores más cercanos crear un periódico maderista que se llama Nueva Era, que es el que da la batalla contra los otros grandes periódicos, pero la verdad es que es un periódico que está solo contra todos los grandes medios de comunicación, que eran todos absolutamente periódicos porfiristas del antiguo régimen, que desde el principio comenzaron a atacar sin misericordia a la figura de Francisco I. Madero. Madero, que era un demócrata convencido, él no los reprime, no los cierra, no los encarcela como lo había hecho Porfirio Díaz, permite que circulen, y él cree que las mentiras que dicen son tan flagrantes que van a caer por su propio peso y que al final la verdad se impondrá. Pero es una labor de zapa sistemática que van haciendo. Yo creo que es la primer campaña mediática que va preparando un golpe militar, por lo menos que yo conozca en el siglo XX. Es de verdad infame la labor periodística contra Madero. De las fake news que le inventan, ¿cuál es la peor que identificarías? Mira, lo ridiculizan porque es muy bajito, lo ponen como un enano de Tapanco. Era espiritista, lo ponen también como un soñador que está en la luna. Como es vegetariano, también ridiculizan que sea homeópata y que sea vegetariano, pero lo van poniendo como un inepto y sobre todo se aprovechan de las rebeliones para ponerlo como absolutamente incapaz e impotente para acabar con ellas. Lo ponen frente a frente a Zapata y ponen a un Madero chiquitito y a un Zapata gigantesco como buitre que está a punto de darle el zarpazo. Hay muchas caricaturas brutales, grotescas, en donde ponen además a Zapata como el Atila del Sur, como la amenaza contra la civilización occidental, y a Madero como un titiritero que no tiene posibilidades de nada y que es absolutamente incapaz. ¿En qué está orientada la campaña mediática contra Madero? En poner ante los ojos de la población su incapacidad para gobernar, su incapacidad para someter a los rebeldes, su incapacidad para dar a la gente seguridad, paz, tranquilidad, su incapacidad para poder cumplir con las demandas de las grandes empresas, con las exigencias que le hacen los hacendados, que le hacen los grandes grupos empresariales.
Entonces lo empiezan a mostrar como un gobernante que no gobierna, como un gobernante que tiene que ser hecho a un lado. Generan desorden y luego lo acusan Claro. de generar desorden Sí. en el país él. Exactamente. Es una labor perversa, de verdad. Hay un libro que acaba de sacar el Fisgón en el Fondo de Cultura, que es la campaña de la prensa contra Madero a través de la caricatura política antimaderista, y es de veras brutal, y yo creo que es muy aleccionadora, porque vas viendo cómo van avanzando en esa campaña de descrédito, de falsedades, de exageraciones, de arrinconar a Madero, y de envalentonarse ante la actitud de Madero absolutamente democrática de permitir la libertad de expresión a rajatabla. Y sí, yo creo que son muy responsables de lo que acaba ocurriendo después del fin trágico de Madero y de su gobierno democrático. Regresemos al momento militar para ir cerrando. Una vez que el golpe es inminente, que como dices, Madero sabe que es demasiado tarde y que está en manos de los militares y particularmente en manos de Huerta, una vez que le impiden nombrar al general Ángeles como jefe del Estado Mayor en Palacio por no tener la antigüedad requerida, parece que todo está perdido y lo sabe, probablemente sabe que lo asesinaran aunque le ofrezcan la salida del país. ¿Por qué decide quedarse? Tampoco se asegura de que Pino Suárez se vaya a un lugar lejano para mantener a salvo el poder de la República. Porque Madero es un demócrata convencido y no es cobarde, y él cree que su deber es resistir hasta el final, incluso a pesar de su muerte. Yo creo que él quería demostrar con su ejemplo que lo que él quiso hacer de México un país democrático era un proyecto que valía la pena y que incluso valía su muerte, su propia muerte. No es que tuviera vocación de mártir, yo creo que eso en ningún momento, pero estaba tan convencido y era tan congruente con sus ideales que él estaba dispuesto a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Cuando él llama a la revolución, él sabe que puede morir en la insurrección y sin embargo eso no lo arredra. Es un personaje de un valor excepcional, de unas convicciones, de una congruencia, de un compromiso con lo que piensa de verdad ejemplar, como pocos hay en la historia de México. Y él trata de resolver la situación tan complicada que se provoca con el golpe militar. Lo que pasa es que también hay factores circunstanciales que juegan en su contra. El jefe de la plaza es herido en Palacio Nacional cuando muere Bernardo Reyes y tiene que ser hecho a un lado. Y tiene que nombrar a Victoriano Huerta porque es el general de mayor antigüedad, de mayor jerarquía y porque además era el héroe de acabar con la rebelión de Pascual Orozco. No podía poner a otro, porque en esos momentos ya estaba en manos del ejército y el ejército era el que lo podía salvar del golpe militar. Lo que sí no previó fue la traición de Huerta. Esa sí creo que lo sorprendió. No porque no pensara que Huerta lo podía traicionar, sino porque pensaba que no era el momento de hacerlo. O que no le convenía. Que no le convenía a él mismo, ¿no? Pese a que su hermano lo advirtió. Sí, sí, pero pues Huerta le entrega su pistola en un acto teatral cuando lo lleva a Gustavo Amadero acusándolo de traición. Victoriano Huerta le entrega su pistola así como diciendo, bueno, pues si soy culpable, arréstenme o mátenme. Y Madero confía por última vez en él. Y desde luego Huerta no deja pasar esta que fue su última oportunidad y la aprovecha muy bien, ¿no? Y la otra circunstancia que tampoco le favorece a Madero es que el único militar de alto rango en quien confía es Felipe Ángeles, y por eso va a Cuernavaca y se lo trae en la tarde de ese 9 de febrero, y por eso trata de que sea uno de los jefes que combatan la rebelión que se ha trincherado en la fortaleza militar de la Ciudadela.
pero no puede hacerlo también y entonces se tiene que resignar a que Ángeles sea neutralizado y que sea puesto bajo las órdenes de Victoriano Huerta y de sus militares más cercanos, y entonces ahí lo inutilizan, ¿no? Ahí ya Madero estaba prácticamente perdido. Ahí ya no cabía poder salir bien. Y sin embargo, le cometen una última traición porque cuando Madero firma su renuncia, el 19 de febrero, además lo hace bajo presión militar, casi con una pistola en la cabeza. Cuando la firma, se la entrega a el secretario de Relaciones Exteriores, que es Pedro Lascurain, y le pide que no la presente al Congreso hasta que él y su familia, y Pino Suárez y su familia y sus amigos más cercanos estén en La Habana sanos y salvos, que hasta entonces la presente, no antes. Y el secretario de Relaciones Exteriores acepta, tiene en sus manos la renuncia de Madero y Pino Suárez, no quiere presentarla al Congreso y sin embargo Huerta se la quita a punta de pistola y la presentan cuando Madero está preso en Palacio Nacional. Y ahí sí ya está absolutamente perdido. Sentenciado a muerte. Ajá. Felipe, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero seguiremos conversando aquí. Cuando quieras, encantado. Hay que aprender de la historia de los procesos de transformación para no repetir errores que nos puedan costar traiciones y reversas. Hay que aprender de Madero, por ejemplo, que llegar al gobierno y desfondar el partido político, el aparato de organización territorial, puede tener consecuencias muy importantes, puede traer una pérdida de control. Hay que aprender que si se acepta a los oportunistas, hay que tenerlos siempre vigilados, porque van a ser los primeros que traicionen. Hay que aprender también que generar un partido de cuadros es muy importante, porque solo así se desarrollan capacidades de gobierno, pero no por ello se debe descuidar la organización de las masas. No por llegar al gobierno se debe despreciar al partido. Hay que saber también que si uno acepta en su equipo a generales del viejo régimen por su capacidad operativa, no pueden estar todo el tiempo en la primera línea porque es entregarse a sus manos. Y por último, la libertad de expresión es una convicción que debemos defender. Pero a la prensa hay que combatirla también con prensa con la misma potencia, con el mismo alcance. De lo contrario, las partidas se pierden, los traidores florecen por todos lados y los procesos se paran con dinero de la oligarquía. Lo esperamos el próximo lunes a la misma hora para seguir conversando de buena fe.